Muy buenos días amigos, este es el tercer video, está con ustedes el venerable maestro Jorge Soas. Voy a eh, publicar el tercer video que contiene la explicación del significado y la interpretación de todos los capítulos del libro griego La Pistisofía. Ya estuvimos hablando en el anterior video y en el antepenúltimo video estuvimos hablando acerca del origen, del significado de las palabras de la pistisofía. Y en este tercer video pretendo dar a conocer un breve análisis literario de la obra y su significado, su interpretación, que tiene que ver con los tres misterios, los tres primeros misterios. Los tres misterios son un primer misterio, un segundo misterio y un 24avo misterio. De esos, en esos 24 misterios también hay otros misterios, por ejemplo el sexto misterio. Y así sucesivamente, leyendo la Pistisofía, meditando profundamente. Hemos explicado que hay que meditar en la Pistisofía, porque estas son cosas que no se pueden explicar abiertamente, porque hay personas que no son dignas, no les interesa. Y sería como sembrar en el desierto donde no hay agua. Es lo mismo. Entonces, para no exponer, digamos, el conocimiento de la doctrina secreta, porque esto es doctrina secreta, esoterismo, entonces estamos haciendo alusión siempre a la meditación profunda, que todo el mundo debe aprender a meditar profundamente en cualquier argumento, en cualquier texto. Vamos a hacer un análisis aquí de la Pistisofía. La Pistisofía es un texto profundo, simbólico, con un enfoque en la redención del alma y el conocimiento secreto para la salvación. Esta relación de personajes abarca las principales figuras, pero el texto incluye también otras emanaciones y personificaciones que complementan su rica cosmología. En Pistisofía se mencionan varios personajes importantes, tanto divinos como humanos, que intervienen en el relato y presentan diferentes aspectos de la cosmología y la espiritualidad gnóstica. A continuación te comparto una lista de los principales personajes. Esto lo hemos bajado de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que nos sirve para solucionar muchos problemas. Por eso se llama inteligencia, porque la inteligencia es una facultad del cerebro humano, es una facultad mental del cerebro humano que consiste en que desarrolla la facultad desarrolla con facilidad ideas nuevas que sirven para solucionar problemas. Pero la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia del hombre, y en la inteligencia artificial está resumida, porque a la inteligencia artificial hay que enseñarle. Yo puedo crear un algoritmo y le pongo mis conocimientos. Cuando alguien le pregunte a ese algoritmo, le pregunte a ese programa, le pregunte algo relacionado con lo que yo le enseñé a la máquina, entonces la inteligencia artificial le va a explicar con palabras similares a las mías, a las que yo le inculqué, a las que yo le grabé en el algoritmo. No es que la inteligencia artificial ya sepa todas las cosas, no, hay que enseñarle a estas herramientas.
Pues la inteligencia artificial es un como especie como de verbigracia, digamos, una memoria USB donde se plantean las preguntas. Y hay muchas preguntas que no están todavía en la inteligencia artificial. Se le hacen a la inteligencia artificial y podemos corchar la inteligencia artificial. La podemos poner a prueba de que no saben. Yo tengo muchos interrogantes que yo les pregunto a la inteligencia artificial y no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí mi facultad de la inteligencia? Que yo debo conseguir un programa, crear un archivo que sirva para depositar mis conocimientos y enseñarle, fijar mis conocimientos a la inteligencia artificial para que cuando alguien necesite mis conceptos y mis planteamientos, ese formato le va a responder con claridad, con la misma idoneidad con que yo se lo estoy enseñando. Se lo estoy enseñando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina virtual que puede grabar cosas y recuerda y aprende y responde de acuerdo con esa base de datos. Eso es una inteligencia artificial. Esto lo saqué de la inteligencia artificial ChatGPT. Tiene mucha información buena. No hay que confiarse porque están también fijando desinformación en la inteligencia artificial y están intoxicando y están envenenando, están sembrando prácticamente virus y bacterias, infecciones, desinformación. Entonces no debemos hacer eso porque si no sabemos bien en qué consiste un asunto, no lo contestamos. Esto lo estoy sacando de la inteligencia artificial ChatGPT porque yo leo, le pregunto y ella me da estos conceptos, una definición de la epistisofía y los personajes. Yo le pregunté a la epistisofía, a la inteligencia artificial, a ChatGPT, le pregunté en qué consiste, digamos, si me podía dar una relación de los personajes de la epistisofía. Y esto es lo que me contestó. Entonces voy a mencionarlos y los voy explicando a medida que voy explicando los misterios que encierra pues esta gran obra literaria. El primer personaje que me dicta es Pistisofía. Dice, descripción. ¿Quién es Pistisofía? Dice, es la figura central y protagonista del texto. Simboliza al alma que busca la salvación y se esfuerza por ascender a los reinos superiores después de haber caído en los mundos inferiores. El rol, o sea, el papel que está desempeñando dentro de la obra. Es una emanación divina que cae en los mundos inferiores debido a su deseo por alcanzar la luz de lo alto y es ayudada para regresar a su origen. Esto es lo que me dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está pues repitiéndome lo que alguien le fijó, lo que alguien le fijó en la memoria, porque le enseñaron así, entonces ella respondió así. Sin embargo, debemos aclarar lo siguiente. Es muy útil, esto es muy útil, pero para una persona que estudia literatura, este es un análisis literario resumido, pero es muy útil para una persona que estudia literatura. Pero para una persona que está entusiasmada en el esoterismo, es necesario profundizarle más y hablarle en palabras más concretas y más abiertas. Entonces, Pistisofía, como bien dijimos, Pistis significa fe, o sea, la visión, y Sofía significa sabiduría. En el papel
en el papel, la representan con una persona de género femenino, con el alma, con un alma, con una mujer vestida de azul, y bueno, y que que cae en los montes infiernos porque se puso a buscar la sabiduría y no la encontró. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces estamos buscándonos a nosotros mismos, y nosotros no podemos encontrarnos a nosotros mismos, si no nos metemos por dentro. Entonces la sabiduría no se encuentra fuera de nosotros, se encuentra dentro. Entonces eso mismo le pasa a Pistisofía, a Sofía, prácticamente se llama Sofía, porque Pistisofía es la fe, o sea, la visión de Sofía, la manera en que Sofía, el personaje de la obra literaria, ve las cosas. Entonces Sofía se refiere pues a la persona que busca la sabiduría afuera, y no la está buscando dentro de sí misma, es decir, dentro de sí mismo. Eso es lo que se llama Pistisofía. Ahora, con el contexto del libro no habla de la persona o de los personajes, habla del entorno que él ve, que ella ve, la fe, la visión. Si yo estoy soñando y estoy meditando en alguna cosa, yo veo es algo muy extraño. Parece esta realidad, pero no es la realidad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nosotros escapamos. Siempre que nosotros escapamos de la tutoría de nuestros padres y nos alejamos de ellos porque nos creemos que nosotros sabemos buscar, y nos alejamos de la casa y no le preguntamos a nuestros padres en qué consiste tal o cual cosa, sino que nos vamos de la casa, nos abrimos y creemos que vamos a aprender mucho y que ya sabemos, inclusive ya creemos que sabemos todo, y aún así estamos por allá en otras partes, nos alejamos de nuestros padres, los abandonamos y estamos siempre buscando lo que no se nos ha perdido. Y no nos ha perdido, porque la sabiduría está en la casa de uno, en la misma casa de nuestros padres. Y esto sucede porque el muchacho cuando está creciendo, la muchacha cuando está creciendo, a ella le dan estudio y los padres se esfuerzan para que no sea ignorante, para que despierte, para que se vuelva abierta a su mente y se vuelva inteligente y algún día pueda irse ya sola a solucionar sus propios problemas y vicisitudes. Que cuando ella se vaya a buscar problemas es porque conoce las herramientas para resolverlas. Que si ella se va a estudiar sola, ella ya sepa que dice, yo me voy a ir a estudiar, a trabajar y a estudiar, lo primero que tengo que hacer es comprarme una computadora, para preguntarle a la computadora qué es lo que tengo que hacer, cómo hago para entrar a la universidad. Y esa computadora, ¿cuándo la aprendió a manejar? En la casa. Ella no se puede ir a ver a dónde aprende a manejar la computadora. Entonces, le queda más difícil el trabajo. Entonces, a eso es que se refiere Pistisofía, que estamos buscando la sabiduría afuera. Ya hablamos en el primer video de las personas que se alejan. Y siempre que una persona se aleja, piensa que va a encontrar todo ya hecho para recibirlo. Y se aleja de pronto confiada de que ella tiene una herencia acá atrás, que ella atrás deja una herencia. Y no le da miedo irse porque si se ve mal, entonces ella dice, no, si yo me veo mal, si yo me veo a gata, si yo fracaso en esta aventura, yo me vengo para el hotel de mi mamá, el hotel de mi papá, que ellos me mantienen y me ayudan otra vez a conseguirme otra plata para volverme a ir a buscarme otro problema diferente, porque el problema que fui a buscarme no me gustó. No le buscó solución, sino que se vino para la casa a buscarse el problema otra vez acá. Si de pronto se enamoró y se fue a buscarse su otro problema con su novio o con su novia, fracasó y se vuelven otra vez para la casa. Y muchas veces se vuelven otra vez y se traen a la mujer o a los hijos.
para que los viejos se los ayuden a cuidar. Eso es lo que se llama, eso es lo que llama pistisofía, la visión del mundo, la visión, ya sea la visión, aquí la visión o la visión onírica, pero es la visión. Fe es la visión que uno tenga. Uno proyecta esa visión, uno tiene la visión y uno mira hacia adelante en el tiempo y dice, voy a ir a poner una empresa y voy a ganar mucha plata y me voy a ganar mucho dinero. Y voy a ir, aquí en la Biblia se refiere en la Torre de Babel, dice, vamos a construir una torre, porque de pronto hay otro diluvio y nos ahogamos. Pero también vamos a ponernos un nombre, vamos a llamarnos judíos, vamos a llamarnos judíos, porque es que los judíos son realmente los que trabajan la albañilería. Entonces hagámonos un nombre por si de pronto somos esparcidos por sobre toda la tierra, y para que nos reconozcamos entre nosotros. Ya no vamos a llamarnos albañiles, vamos a llamarnos judíos. Y verdad, fracasaron en esa torre y los expulsaron porque fracasaron. ¿Por qué fracasaron en esa torre? Porque no sabían de hacer los cálculos de logística, nada, no sabían hacer nada, ni dibujo, ni nada. Todo lo fueron haciendo así como les vino a la cabeza. Comenzaron a hacer una casa ahí grande, una torre, y se olvidaron de los cimientos, se olvidaron de todo, porque estaban acostumbrados a hacer casuchas de un solo nivel, el ladrillo. Y entonces comenzaron a parar el ladrillo y eso cuando ya iba por allá arriba, eso comenzó a caerse porque no tenía cimientos. Y el viento y toda la cosa, eso comenzaba a tumbarle las paredes y no avanzaban sino hasta cierto punto porque allá el viento era muy grande, muy fuerte, entonces destumba todo. Entonces a ellos se les comienza a caer todo eso y eso comienzan a hacer los ladrillos a dispersarse por toda la área y a volverse un basurero de escombros. Entonces vino el dueño de la obra. Y estas personas creen que saben mucho. Y les voy a complicar la vida para que aprendan. Y les voy a enredar la lengua para que nadie entienda. Y fue y les dijo, vea, se les acabó el trabajo, mi hermano. Se les acabó el trabajo, así que ustedes verán qué van a hacer. Pero se van de aquí porque yo no voy a seguir esto porque ustedes no, vea, llevan ya varios meses en este piso. Y no han pasado de ahí. Y yo no me voy a poner a esperar más. Ustedes, lo que pasa es que ustedes no saben. Entonces váyanse por toda la tierra, averigüen primero a ver cómo es que se construye una casa. Estudien por allá, miren y aprendan cosas. Entonces ellos se iban, los judíos se dispersaron por toda la tierra, aprendiendo a ver cómo era que se hacían las casas. Entonces los unos aprendieron albañilería en Egipto, los otros aprendieron albañilería en Grecia, los otros aprendieron albañilería en Alemania, los otros aprendieron albañilería en España. Y son muchas maneras diferentes de trabajar. Y los materiales se llamaban de diferente manera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se volvían a encontrar hablaban palabras diferentes y ningún judío le entendía a otro judío. Entonces, ¿qué hicieron los judíos los judíos ya, los que llaman cristianos? Entre otras cosas, los cristianos son maestros de construcción. Son maestros de construcción los cristianos. Que no, estas palabras son las que hay que aprender. Entonces los judíos tenían que transformarse en cristianos. O sea, los judíos cristianos son aquellos que ya trascienden a una segunda fase del conocimiento de la vida. No solamente de la albañilería, sino también de la música y de la pintura. Porque estos son los tres misterios de la vida. La música, la pintura y la albañilería. Entonces habíamos dicho que íbamos a hablar hoy de la albañilería y por eso estamos haciendo alusión a los judíos. Pistisofía es realmente una, digamos, llamémosle una etnia. Pistisofía es una etnia judía que se va
se dispersan. Y luego aprenden el cristianismo. Pero ¿por qué se vuelven cristianos? Porque comienzan a aprender lo que tienen que hacer en la albañilería con un solo maestro. Con un solo maestro. Y ahí es donde aparece Jesús. Jesús es un maestro de albañilería. Por eso lo leemos aquí en el Nuevo Testamento. No lo podemos leer en el Antiguo Testamento, porque los judíos del Antiguo Testamento no entienden estas cosas. El Antiguo Testamento eran los de la Torre de Babel, a ellos les cayó la torre. Por eso el Señor Jesucristo les decía a ellos: insensato es el que arranca haciendo una torre y no calcula primero qué se va a gastar y qué necesita, y a la mitad del tiempo se le comienza a caer la torre y todo el mundo se burla de él, y él al último tiene que irse y dejar eso tirado ahí. Y las piedras que desecharon esos edificadores, o sea, esos constructores de esa iglesia fracasada, llega a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. No es que todo el mundo se burla de ellos, todo el mundo se burla de las tonterías que estaban haciendo. Miran un poco de piedras por ahí regadas y se burlan. Qué tontos estos estúpidos, hombre, estos albañiles tan tontos. ¿A dónde van a creer que iban a hacer una torre y no le iban a hacer los cimientos? No le hicieron los cimientos. Porque antiguamente los egipcios construían con piedras grandes, y las piedras, como son pesadas, no necesitaban cimientos. Entonces se hacían encima de la arena, y eso no se caía porque la piedra no se deja llevar de las corrientes de viento ni las corrientes de agua. Entonces ahí permanece encima de la arena. Pero si vamos a hacer una torre ya que no tenga forma piramidal, sino que tenga una forma de cubo, ya tenemos que hacerle cimientos, porque entonces el viento se las lleva para un lado. Por eso dice, los dos cimientos. Hay que construir sobre piedra viva. La piedra viva es la piedra del río, la piedra sólida. Y el que construye sobre la arena, o sea, sobre la arena, o sea, el calicanto es una arena. Es una arena que se mezclaba y se formaba un bloque como de concreto o como de hormigón. Y eso se echaba en unos moldes. Y se hacían los moldes derechos, a hilo y todo. Y encima de ese molde al otro día amanecía eso seco, porque eso le echaban arena, yeso y sangre de toros. La sangre de los toros. Eso se llamaban hecatombes. Las hecatombes eran donde mataban los toros que se iban a comer en ese pueblo. El matadero, la hecatombe era el matadero. Mataban unos 250 toros para comer toda la semana, toda esa gente. Y esa sangre no la desperdiciaban, sino que la llevaban, y eso servía de pegante. Y la revolvían con arena del desierto y le echaban también yeso. Y eso la volvían una colada y la echaban en el molde. Cuando ese molde se secaba, se endurecía, que eso se endurecía al otro día, amanecía durísimo, entonces le ponían el molde más encima a las hiladas, y así iban subiendo las piedras, y eso quedaban las piedras bien bonitas, una encima de otra. Pero esa es la que se llama las piedras hechas de mano. O sea, la piedra de arena. Esos son los dos cimientos. Esta piedra de calicanto no sirve para cimiento, porque si ella queda enterrada en la tierra, la humedad de la tierra la pudre y la desbarata, la deshace. Entonces a eso es que se refiere la pistisofía. Pistisofía es cristianismo puro. Entonces Jesús es un maestro de la construcción, y Él es el que viene pues a ayudarle pues a pistisofía. O sea, la congregación de los judíos. Pistisofía es la congregación judía. Por eso ellos hablan de los sabios y de los rabinos. Pero ellos no han entendido que no tienen, ellos no pueden ostentar la sabiduría, no la pueden ostentar, porque ellos no saben ni a dónde es que están parados. Y se paran al pie del muro de las ruinas del templo a rezar la Torá y a darle cabezazos al muro. Y ellos no despiertan porque ellos no creen en el Mesías, en el que vino a enseñarles.
vino a enseñarle y lo asesinaron, lo rechazaron. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Capítulo 3 del libro de los Hebreos. Ahí nos damos cuenta que Jesús era un albañil. Jesús era un albañil. Y es un albañil. Se refiere al albañil, al maestro de la obra, al que es capaz de dirigir la construcción de un templo. Y por eso es que los judíos están esperando que el Mesías, la señal del Mesías es el que les construya un templo. Que les construya un templo. Pero no se han dado cuenta que, bueno, si necesitan quien les construya un templo, yo soy el que les va a construir el templo. Pero como ellos no me buscan a mí para construirles el templo. Y yo sí sé cómo hay que construir el templo, porque yo soy maestro de construcción. Y yo soy un masón de alto nivel en la masonería. Entonces vamos a leer aquí en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos. Capítulo 3 del libro de los Hebreos. Dice lo siguiente: el Hijo superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, la palabra santo, quiere decir que está en conexión con Dios. ¿Quién es el que está en conexión con Dios? Los que ya saben qué es lo que tienen que hacer, los iluminados. Y si yo me meto dentro de mí mismo a meditar, a ver qué tengo que hacer mañana, Señor, ayúdame, yo qué tengo que hacer mañana. Entonces yo me sueño que yo estoy trabajando en una obra de construcción. Y eso es lo que el Señor me está mostrando a mí, una obra de construcción. Y entonces yo al otro día ya entiendo. Y yo veo también en el sueño, en la visión onírica, yo veo el sol. Yo le doy gracias, Padre, porque me estás mostrando, me estás instruyendo en lo que yo tengo que hacer mañana. Y al otro día yo madrugo temprano y yo busco en las obras de construcción: Señor, ¿será que usted me puede dar trabajo acá en esta obra de construcción? Yo lo hice así, yo lo he hecho así. Y por eso yo aprendí a trabajar la construcción, la albañilería. Y por eso yo me considero un judío. Yo soy judío, espiritualmente. Porque judío no es el que está en Israel, no, o el que lee la Torá, no. Judío es el que trabaja la construcción y el que tiene la mente lúcida y está en conexión con Dios, porque Dios ha escogido a todo su pueblo y todos los de su pueblo son iluminados. Y todos los iluminados pertenecen a Israel, al pueblo de Israel. ¿Y qué es Israel? Israel es toda la gente que no tiene recursos. Eso es Israel. Israel no es un país por allá lejano en el Medio Oriente, no. Israel es toda la gente de todo el mundo que no tenga recursos. Y entonces ellos oran. Uno le enseña a la gente que no tiene recursos, le ayuda, le da ayuda monetaria, le da comida y le dice: hermano, vea, lo que pasa es que usted, para que usted le vaya bien, tiene que orar todos los días, todas las noches, a día y noche, usted pegado de Dios. Ore, y en el sueño busque la manera de tener sueños lúcidos. Y cuando usted entre en el sueño lúcido, cuando usted tenga un sueño lúcido y vea al sol, adore y pídale a él que él mismo le da todo. Porque cuando uno llama al Padre, Él lo reconoce a uno. Dice: este me llamó, este me reconoció. Si usted no lo llama, Él no lo reconoce a usted, porque nosotros somos, delante de Dios somos indigentes, somos personas que no nos reconocen porque estamos llenos de mugre y de pecado. Y estamos todos llenos de vello, de cabello, de enredado, estamos completamente indigentes delante de Dios. Y eso es lo que llama nazareno. Un nazareno, Nazaret era una aldea al lado de Jerusalén donde quedaba prácticamente era un barrio muy pobre, donde también habían zonas de tolerancia. Estrato cero, para ser más claro, estrato social cero. Entonces, cuando uno está muy pobre, ya pertenece al pueblo de Israel y lo reconoce, entonces uno dice: vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces viene un maestro, un amigo, y esa tercera persona
La tercera persona, esa es la tercera persona, es lo que llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Según la pistisofía, analizando la pistisofía, en profunda meditación. Entonces nosotros nos metemos dentro de nosotros y Dios nos dice que el Espíritu Santo es un amigo que viene a consolarnos. Por eso dices, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar un consolador. Y el consolador les dirá toda la verdad abiertamente, sin alegorías. Y yo le digo a usted todo esto, para que usted lo entienda. El que esté leyendo la pistisofía, el gnóstico que esté leyendo la pistisofía, sepa que el Espíritu Santo no es una paloma blanca, no, está representado por una paloma blanca, pero el Espíritu Santo es una tercera persona entre Dios y sus hijos. O sea, si yo veo el sol, entonces el sol es el Padre, yo soy el Hijo y el Espíritu Santo es mi profesor, mi maestro, el que me está enseñando las cosas. Esa es la Trinidad trascendental. Entonces aquí dice, la segunda persona de la pistisofía dice aquí que llegó Jesús. Entonces aparece Jesús, puedes ayudar a pistisofía, o sea, la congregación judía. Dice, descripción, representado como el instructor divino y salvador, guía a pistisofía, o sea, la congregación de albañiles y otros seres en su camino espiritual, porque todo es espíritu, todo es espiritual. Hay que pensar en espiritualmente para poder hacer las cosas concretamente. Dice rol, ¿cuál es el rol de Jesús? Ofrece conocimiento, ofrece parábolas, ofrece enseñanzas secretas a sus discípulos, ayudando a la redención de pistisofía, o sea, a su congregación de judíos, y a revelando los misterios de los reinos celestiales. Un momento en que pistisofía, pues, o sea, Sofía es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios elegido, ese es la iglesia de Dios. Por eso estamos hablando de los judíos, de Israel. Hay que interpretarlo así, porque dice, el Hijo superior a Moisés, Hebreos capítulo 3, del 1 al 6, dice, el Hijo superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. En este momento apóstol es el maestro de construcción. Los apóstoles eran oficiales de construcción, los apóstoles. No era que andaban detrás del Señor mirándolo así con la carita así toda triste y llorando porque lo veían a él y se deslumbraban, no. Los apóstoles son los maestros de construcción, los que están ayudando en la obra. Porque si yo soy un maestro de construcción, yo soy el maestro de la obra, yo tengo que tener otros maestros y yo tengo que instruirlos a ellos en lo que vamos a hacer, y ellos son los que hacen cada cosita, una cosita diferente, cada uno. El uno me hace el favor y me pega estos ladrillos acá, el otro a lo que ya los pegue, el otro viene y los revoca, los cubre con la arena y los alisa bien. El otro viene y a lo que ya se seca esa arena, otro viene y me lo pinta bien bonito y me lo decora. Asimismo los cielos rasos, los cimientos, todo. Unos hacen una cosa, otros hacen la otra. Eso es lo que se llaman los apóstoles. Estamos hablando de la pistisofía. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote, o sea, el maestro de la obra, el maestro que manda en la obra. Sacerdote significa persona ordenada, o sea, lo ordenaron, lo constituyeron un maestro de construcción. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, tienen que considerar que vuestro maestro de construcción, el que manda en vuestra obra donde ustedes trabajan, él es como Jesús y hay que obedecerle. Todo lo que él diga, haga lo que él diga y verá, porque él dijo, si hacen conforme mis mandamientos, yo los pongo a vivir bueno, bien bueno, porque la vida eterna es la vida buena. No acaba porque uno sabe, uno aprende y hace las cosas bien y se gana una buena vida.
Yo, por ejemplo, tengo la vida eterna. Yo tengo la vida eterna. Porque yo tengo 67 años y a mí no me da miedo cuando el cuerpo se me muera. Yo me voy un rato para allá, para el otro lado, me estoy allá con el Señor y con todos mis amigos que se me han muerto y con mis hermanos, y dentro de unos años o unos meses otra vez tomo cuerpo acá en la tierra y vuelvo otra vez, y la vida es eterna. No hay que confundir la vida con la existencia. La existencia es esto que tenemos ahora, esta es la existencia. No hay que hablar de vidas pasadas ni vidas futuras, hay que hablar de existencias pasadas, porque las existencias son de acá efímeras, duran poco tiempo. La vida es allá, es eterna, no hay sino una sola vida, la vida espiritual, no más, la vida del espíritu, el espíritu no muere. Y entonces dice, consideradlo Cristo Jesús, o sea, consideren a su maestro de construcción, el maestro de la obra, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, o sea, al que lo nombró es fiel, o sea, hace todo lo que el que lo mandó le dijo que hiciera. Dice, como también lo fue Moisés. Moisés también fue obediente, porque él hizo todo lo que Dios le dijo y le mostró desde arriba, porque él no hizo casas, él hizo tabernáculos, pero él hizo los tabernáculos así como se los mostraban arriba. Dice la escritura, Moisés hizo todo así como se le ha mostrado desde arriba. A él le dijeron, haga tabernáculos así, así, así. Y los hizo, los tabernáculos, que son como unos circos, como unas carpas con todo lo por dentro del templo. Pero ya aquí ya, por ejemplo, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tal mayor gloria que Moisés es estimado cuánta mayor honra que la casa tiene el que la hizo. O sea, una casa puede ser muy bonita, pero tiene más honra el que la hizo. Porque dicen, hombre, el que hizo esta casa sí era un maestro de construcción. Era una persona ordenada, una persona que hacía todo bien bonito. No todo machetero, todo hecho con las uñas, no. Lo hace bien derechito, bien bonito, bien pintado, le pone, mejor dicho, lo adorna y le hace cosas bonitas. Así como Salomón cuando hizo el templo, que buscó los mejores albañiles que habían en ese entonces, para que le hicieran ese templo. A eso es que se refiere la pistisofía. Yo quiero que nuestros hermanos gnósticos que leen pistisofía y que la estudian, le pongan mucho cuidado a esto, porque yo les estoy diciendo la verdad. Y hay que meditar profundamente, no quedarse con lo que el maestro Orkus Owens les diga. Tragar entero, no. Hay que tratar de dormir y tener una visión de sueño lúcido y meditar en todas las cosas que necesiten saber. Y dice aquí, toda casa, aquí en el verso 4, toda casa es hecha por alguien. Toda casa es hecha por alguien. Pero el que la hizo, el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. ¿Quién fue el que hizo todas esas cosas? Entonces no van a decir, a ver, a esta cosa la hizo el apóstol Pedro, esta la hizo el apóstol Pablo, esta ventana la puso el apóstol Santiago. No. Van a decir, esta fue el templo que Jesús hizo, o que el maestro hizo, o que el maestro Orkus Owens hizo, o que el don Carlos hizo. Gloria a don Carlos, ya está en el cielo. Don Carlos fue mi maestro de construcción, el que me enseñó a mí. Con él trabajé yo muchos siglos, no años sino siglos. Y don Carlos me enseñó muchas cosas, lo que yo sé se lo debo a don Carlos, él me enseñó a mí. Y él ya se fue para el cielo, y está en el cielo. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Antes de que don Carlos muriera, yo fui y lo visité y le dije, don Carlos se va a morir en estos días. Pero no le dé miedo, que la cosa es así, 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 así. Y él sonrió. Él dijo que bueno, que así es, que sí había entendido bien lo que yo le dije. Y él se murió en paz y se fue para el cielo. Satisfecho porque él dejó, todo lo que él hizo le quedó perfecto, quedó bonito. Y yo sigo sus pasos. Yo todo lo que yo hago en la construcción, yo lo hago perfecto, así como él me dijo. Y de eso es que trata la pistisofía.
En este video 3 estamos hablando de la masonería. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Qué es siervo? En el libro de Isaías habla del siervo sufriente. El siervo es el ayudante de construcción. Mantienen pensando en tonterías, hablando de que el siervo es Jesucristo, que el siervo es... No, el siervo en la masonería, el siervo es el ayudante y es el que sufre. Yo trabajé 14 años en la masonería como ayudante hasta que un maestro de construcción me ascendió. A oficial de primera, a oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera, y fui subiendo los grados de masonería hasta que alguien dijo que yo era un maestro, que he consagrado maestro, y a mí me decían maestro y yo me quedaba callado y yo le daba gracias a Dios y yo tenía que responder bien. Si a mí me ponían a hacer una casa, yo la hacía bien, porque yo no podía hacer quedar mal al que me nombró maestro, al que me constituyó. Y Dios dijo que tenía que hacer las cosas bien y así la hice. Y yo las he hecho así. Y yo cuando el patrón, el dueño de la casa me dice, hágame la casa así, así, y me muestra los dibujos, yo lo hago como están en los dibujos. Y si él no tiene los dibujos, yo le hago unos dibujos y él me dice cuál de los dibujos le gustó y así le hago la casa. Y él queda contento. Y eso es lo que se llama hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el que manda. Y el dueño de la casa hace el papel de Dios, eso es lo que llama un rol. Por eso aquí dice en la Pistisofía, dice acá en la Pistisofía, Jesús, descripción, representando como el instructor divino y salvador, guía a Pistisofía, o sea, a todos los oficiales de construcción y otros seres de su camino espiritual, o sea, otras personas que están ahí haciendo cosas, a los electricistas, a los que instalan el agua potable, a los que hacen los alcantarillados, a los mamposteros, a los que mueven la tierra para hacer huecos, para hacer cimientos, toda esa gente, a los que amarran el hierro, toda esa cosa tiene su cosa. Y aquí dice así, rol. ¿Cuál es el rol de Jesús? Ofrece conocimiento, parábolas, enseñanzas secretas a sus discípulos. Yo le enseño a mis ayudantes, a mis oficiales de mi obra que yo estoy haciendo, les enseño. Si él no sabe coger la pala al ayudante, yo le digo, venga, yo coja la pala así para que no se maltrate, para que no le salgan tantas ampollas. Claro que le van a salir, porque eso es lo que llaman los estigmas. Los estigmas de las manos, los rotos de las manos, las peladuras, todo eso se llaman estigmas. Pero eso no es porque lo clavaron de un madero, no. Eso es porque uno a través del tiempo en la construcción y en el trabajo que sea, luchando como sea, a brazo partido contra vientos y marea para alimentar su familia, a uno le salen ampollas en los pies y las manos. Y se quema la cabeza uno, se rompe el cráneo uno pensando cómo va a conseguir la panela para mañana, para los niños, para la esposa que está en la casa, que no tienen que ponerse mañana y aquí hay que comprar ropa. Mañana se van para la escuela, no tienen nada. Entonces uno se quiebra la cabeza, entonces al último uno se estresa y es capaz de que hasta le sale sangre a uno de tanto pensar. Por eso la corona de espinas. Y uno se va y ora en el huerto de los olivos. Y Dios no lo abandona, y Dios lo ayuda. Y entonces Dios le muestra a uno qué tiene que hacer y uno se va y hace eso. Y le toca a uno muchas cosas duras. Le toca a uno que ir a limpiar alcantarillas. Le toca a uno, hay trabajos que hay que hacerlos porque hay que hacerlos. Entonces el Hijo de Dios hace lo que Dios diga. Dios dice, vaya y le pide trabajo a un señor que tiene casco azul, que está en tal parte, él se llama Julano, dígale a él que le dé trabajo. ¿Cómo nos dice Dios eso? Él envía al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Está encarnado en una persona extraña, una tercera persona. No necesariamente porque yo soñé,
No, sino que viene una persona extraña y me dice, ¿qué hace por acá, hermano? ¿Por qué está triste? No, es que no tengo trabajo, no, y necesito buscar trabajo en la construcción o lo que sea. Y se ve, hermano, venga, yo le váyase por aquí derechito, dígale a un señor que tiene casco azul o casco blanco. Él es maestro de obras en una casa grande allá. Él necesita que le limpien unos alcantarillados que están llenos de excrementos y necesita que le limpien eso. Y él paga bien. Vaya, dígale que yo, fulano de tal, lo envía a usted. Que usted, dígale que usted es primo mío. Entonces uno se va para allá donde el maestro de obras, que hace el rol de Jesús, y le dice, Señor, que Dios lo bendiga, Señor. Yo ando buscando trabajo, a mí me mandó fulano de tal, y me dijo, él es mi primo, y me dijo que usted me tenía un trabajo que yo soy capaz de hacerlo. Por favor, me hace trabajo para que me dé una plata, porque mi familia está aguantando hambre allá en la casa y no tienen para mañana el desayuno. Y él mismo le coge a le estoy hablando lo que me ha sucedido a mí. Lo coge a uno, le echa el brazo por el hombro y le dice, venga pues, le explico qué es lo que tiene que hacer. Aquí hay que ver, hermano, hacer este hueco y buscar esta alcantarilla que se tapó y eso está lleno de excrementos, pero hermano, vaya allá que allá le dan una provisión de botas, allá le dan un traje especial para que no se vaya a contaminar, y allá hay palas, herramientas, y hágale, hermano, necesito que me limpie esa recámara bien, que no quede con nada de excrementos, y vamos a ver cómo lo hace, y mañana yo miramos a ver si lo ascendemos y lo ponemos de capataz aquí. Y entonces yo hacía el trabajo bien hecho y al otro día me felicitó y me nombró capataz de todos los que hacían la mampostería. Y eso es lo que se llama la bendición. Y de eso es que habla Pistisofía. Entonces aquí en el capítulo 3 del libro de los Hebreos dice, toda casa es hecha por alguien, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, o sea, como ayudante. Porque Moisés buscó quien le ayudara a hacer todo eso, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa. Cristo como hijo sobre su casa. Entonces es como si yo fuera Cristo, yo era Jesús, y yo fuera el hijo del dueño de esta casa. Y el dueño de esta casa, que es mi papá, me contrata a mí para hacerle la casa. Y yo le digo, sí, papá, yo le voy a hacer la casa. El papá es Dios, Por eso dice, honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que los días de tu vida sean alargados sobre toda la tierra. Entonces hay que honrar a padre y madre, hay que obedecer a los padres, porque los padres son Dios aquí en la tierra. Y luego dice, y esa casa somos nosotros, somos nosotros mismos, los judíos. La casa de Dios somos nosotros mismos. Con tal que te retengamos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así puede que el segundo personaje de la Pistisofía es Jesús. Nos lo ha dicho pues la inteligencia artificial a través del ChatGPT, con el cual he consultado, y también he meditado en el contenido de la Pistisofía que estamos leyendo aquí en el ordenador portátil. Mañana les voy a regalar el video número 4 de Pistisofía y vamos a seguir analizando cada uno de los personajes y en qué es que consisten sus funciones y sus roles, y les voy a demostrar que los tres misterios son el sonido, la luz y la albañilería. Muy buenos días.